Yo no creo que Joaquín Phoenix se vaya a meter en algo que no Yo espero que no. prometa. Yo espero que no, exactamente. Yo espero que no. ¿Cuándo es que se estrena? Es una buena pregunta. No lo sé, pero si es Es este este año, año. sí, Octubre, así. creo que es Sí es octubre. este año. Beetlejuice 2, The Qué Joker 2, buena. todas quedan para el final de 2024. La temporada de los loquitos. Sí, sí. La mejor temporada. Qué bueno. ¿Has estado haciendo comentarios en el Cine Magali sobre películas? ¿Has estado viendo? Sí, es la, es la tercera ocasión que me invitan a comentar películas en el Festival de Cine Europeo, que es un evento que tiene varias sedes y una de ellas es el Cine Magali. Entonces, este año me invitaron a comentar dos películas. Una, las dos me gustaron porque una tenía que ver con la adolescencia y la otra tenía que ver con un tema que pues obviamente tiene total relación para mí en este momento, que es que con la muerte, Mm. ¿verdad? Cuando me enviaron el nombre de la película, yo busqué el trailer. Después yo contándole a la persona que me contactó de la cadena de cines Magali, yo le dije que, bueno, que mi papá acaba de fallecer, ¿verdad? Entonces, esa persona me dijo, no, no, Alan, entonces no, escoge otra película, porque, y le digo, no, no, al contrario, Wow. quiero hablar de eso, quiero hablar de eso en este momento, o sea, me parece que entre más cotidiano podamos mencionar lo relativo a la muerte, menos sobrecogedor va a ser para cuando vos, ahora sí, en la realidad, tenés que enfrentarte a ese evento, que sí, es un evento que teóricamente, Jorge, no hay forma de predecirlo, no hay forma de presupuestarlo, o sea, es realmente una conmoción, una conmoción. ¿Querés que este sea el tema de hoy? Bueno, ya lo habíamos rozado en algún otro momento, Sí. ¿verdad? Creo que hay mucho más que hablar. Sí, Creo sin que, duda. creo que hay mucho más que Yo tengo hablar. muchas preguntas que hacerte. Sí, yo también me he hecho bastantes y hasta he encontrado algunas posibles respuestas, eh, no solo para mí, para mi camino, pues cuando digo la proximidad de mi muerte, no es porque, ¿verdad? No es porque tenga ni algún Sí, sí, diagnóstico sí. ni nada, sino porque como coloquialmente la gente dice, a mi edad a mí me queda más pasado que futuro. Ujú. Entonces también es interesante lo que hace resignificar el hecho de que, bueno, caes en cuenta que por más que pensemos que el tiempo es relativo y que es ¿verdad? Que eso también lo hemos mencionado en otros capítulos, la verdad es que esa sensación de proximidad, al menos a mí, me ha sumido como en un viaje personal, digamos, muy valioso, ¿por qué? Porque me ha hecho repensar la clínica, repensar mi paternidad, repensar mi matrimonio, repensar digamos, yo no sé si llamarle práctica espiritual, Mm. o sea, creo que estoy exagerando demasiado, pero al menos mi compromiso conmigo de tratar dice, voy a ir un poco raro, pero de prepararme para ese momento. Proximidad porque está lo relativo al tiempo, a la edad, ¿verdad? Que bueno, se dice que los seres humanos tendemos a la finitud Sí, conforme vayamos avanzando en la vida y también por la experiencia que viviste hace poco. sí. Y sí, o sea, uno teóricamente puede explorarlo y podemos tener un camino filosófico en relación a la muerte, pero vivirlo, como vos dijiste ahora, en la real realidad es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa y además la muerte es un atropello. O sea, te sentís atropellado por la muerte de otro, ¿me entendés? O sea, no importa qué tan preparado estés, o sea, surgen un montón de imponderables, desde lo más cotidiano y burdo hasta lo más inesperado, que te hacen sentir que ahora sí, ahí sí, es como en la piel, no tenés control de nada. O sea, es que uno puede teóricamente decir eso, vos estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero es que ahí realmente es como te sentís despojado. Impotente. Casi yo diría, sí, como conceptualmente desnudo.
sea, no tenés a qué echar mano. No hay nada, es No, no pura... hay nada, no hay ¿Qué nada. será? No sé, se me ocurre. Aceptación. Bueno, yo creo que es el camino que uno recorre, pues es un principio básico del duelo, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí. ¿Cuál es tu concepto del duelo? Bueno, yo no tengo uno personal, yo utilizo el de Freud. Ok. No, no, obviamente, ¿verdad? Alguien diría, "Ey, sí, todo lo de Sí, Freud lo a usa." huevo. Eh, sí, a mí me gusta como él lo piensa, es la desaparición de un objeto que era parte de tu universo personal. Mm, Ese objeto al desaparecer deja un espacio vacío ujú. y ese espacio vacío, digámoslo metafóricamente, se cerrará al tiempo que tenga que cerrarse, no puedes intervenirlo. Y al tiempo que tenga que cerrarse, o sea, literal, darse el chance de vivirlo, sin Y, expectativa. y creo que no se cierra totalmente. Mm, O sea, no creo que llegue a un punto cero o a un punto 100, dependiendo de cómo lo veas. No, no. Yo creo que por ahí queda un puntito como un recordatorio de que ahí había algo realmente muy importante. Porque recordar para Freud, en caso que alguien diga, uy, qué feo, está hablando el papá y dice algo. Para Freud, las personas psíquicamente son objetos. ujú, O ujú, sea, no son ujú. sujetos. Digamos, para Freud, todo aquello que es importante para vos se convierte en un objeto psíquico. Tu trabajo, tu mascota, tu esposa, tu inteligencia, tu salud. Entonces, esos objetos psíquicos, cuando salen de tu universo personal, ese vacío es el que en el duelo va poco a poco como comprimiéndose. Y cuando ya llega a un punto bastante manejable, ahí uno podría decir que el proceso de duelo digamos, alcanzó su cometido, que es, como bien decías vos, aunque creo que Freud no usó la palabra tal cual el concepto, una sensación de, no de superación, Ujú. sino de aceptación, que no es lo mismo. O sea, yo no creo que uno Total, total. supera, sino que uno lo acepta. Es interesantísimo. Hay días, Jorge, donde, digamos, olvido que no está. Mm. Y hay días donde llego a la noche y digo, mira, sí es cierto, mi papá se murió. O sea, pero a lo largo del día he estado tan en mis cosas, incluso he andado bien, ¿no? No es como que ando Ajá, ahí ajá. arrastrado por... No, no, no. Digamos, ando de ahí, pues no sé, con cosas que me cuentan o veo a mi hija contenta o Ujú. qué sé yo, y de Es pronto ando como con... esa sensación de que tu universo personal está completo, Sí, 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 tal vez. de que de pronto, y eso me parece muy mágico, y en esta película que me tocó comentar, ¿Cuál es la película? la película se llama Tuesday. Es la de Julia Louis-Dreyfus. Sí, sí. Maravilloso trabajo, porque ella siendo una comediante, uno no se la espera haciendo Ajá. eso. Wow. La película tiene sus tintes de comedia también. Sí, una de las cosas que me gustó de esta película es la vida cotidiana te da un toquecito para que te limpies el polvo, toquecito, poquito, y luego te dice, ok, ya, ya. O sea, nada se va a detener porque usted está triste. Mm, Entonces póngale. Y en ese póngale es muy interesante porque las mismas, digamos, como tareas de la vida cotidiana te ayudan a distraerte. Entonces ya no tenés el vacío aquí, porque ahora está pagar el cable, ir a recoger a mi hija, no sé, mandar un correo. Entonces mi atención pasa de esa ausencia a algo que me pide que esté ahí. Es distracción. Para mí es una distracción, sí, sí, es como, es lo contrario a concentrarse, porque más bien las capacidades de concentración disminuyen muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, cognitivamente realmente es como un cisma. Se dice que cuando uno tiene un vínculo cercano a una persona, entre más cercano, más dependemos de ella para regular nuestro sistema nervioso. Y que cuando ya esta persona no está por alguna razón, luego viene el trabajo interno de encontrar el equilibrio por nuestra cuenta. Claro, nunca lo había escuchado así, pero tiene total sentido
Además, yo lo he sentido como una invitación a volver a un estado de calma, aunque sea dinámico. Y como creo que te comenté en alguna de nuestras conversaciones personales, además surgió en mí una tarea que yo no tenía antes del fallecimiento de mi papá, que es hacer todo lo que pueda para que cuando yo esté en esa condición pueda Mm, transmitirle a mis seres queridos un nivel de calma. O sea, que ellos puedan observar que, digamos, que no tienen de qué temer por mí. O ujú. sea, es como tratar de abrazar la finitud y porque además pienso que hay que prepararse. Eso es algo que teóricamente vos puedes decir, ay, sí, se oye bien, claro, pero eso no es convencerse, es un trabajo. ¿Es un trabajo para qué? Para que el día de mañana las personas que me acompañen en mis últimos minutos de vida se dejen una imagen de Alan que digan, no se me se veía bien. Ujú. Estaba muriendo, pero se veía bien. Yo sé que no depende de mí. Mi papá me lo acaba de mostrar. O sea, una cosa es lo que preparas y otra cosa es lo que sucede. Pero por lo menos puedo prepararme en caso de que las condiciones se presenten para que yo pueda realmente despedirme como, ¿verdad? Que es algo que yo no pude hacer con mi papá. Yo no me pude despedir de él, ¿verdad? En ese sentido, sí hablamos, pero no me pude despedir de él como de abrazarlo, ¿me entendés? Porque él estaba postrado en una camilla y luego pasó 22 días completos, no en un estado de coma, pero sí en un estado de máxima sedación por la cantidad de dolor que él estaba experimentando. Entonces, es ese cierre de despedirse físicamente, creo que hace bastante diferencia. ¿Cómo es que te preparas vos para eso? O sea, ¿cómo es que alguien se puede preparar para eso? Bueno, de acuerdo a lo que he estudiado este año y de lo que he practicado, Ujú. tratando de perderle el miedo a la muerte. O sea, filosofía aplicada a la muerte. Examinarla, reflexionar con respecto a ella. eh, ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, yo creo que yo te conté lo que me sucedió. Fue un poco místico. Sí, sí, yo creo que tiene como un lado místico ahí. Ha sido vacilón. Este año ha sido realmente vacilón. Eh, me acuesto la noche del 20 de enero a dormirme y el día 21 de enero me levanto y tengo un recuerdo hiper vívido de un sueño. Yo no recuerdo mucho mis sueños, realmente recuerdo muy poquitos. Y en ese sueño yo estaba sentado en un desierto. Había una silla en medio desierto, o sea, no estaba sentado sobre la arena. Es como si fuera un set de millas de extensión con una silla. Como, imagínate un teatro donde el stage es el desierto. Ok. Entonces hay una silla. Y entonces yo veo la silla y entonces yo me siento. Digo, o sea, en mi sueño en ningún momento yo estoy como, ¿qué diablo estoy haciendo en este desierto? ¿Cuál desierto es? Pero sí me daba esa sensación como cuando vos ves esas películas donde no importa para cuál punto cardinal veas, no hay nada, no hay nada. O sea, lo que sea que me encuentre va a tomar días de caminar. Ujú. No sentía ningún deseo de huir, ni de, no estaba asustado, nada, 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 nada. Ujú. Estaba como, aunque te parezca raro, como, hey, sí, estoy en un desierto. No sé cómo llegué aquí, pero aquí hay una silla, me voy a sentar. Cuando yo me siento, se escucha una voz que proviene de arriba. Cuando digo el cielo, no estoy hablando de nada celestial, realmente del cielo, o sea, era de arriba. Yo estaba en Ok. la arena y hey, Ok. arriba de uno hay un cielo. Me refiero a ese cielo, que a lo que uno observa, no estoy hablando de nada. Naturaleza. Claro, claro, sí, ¿verdad? Como, ya ni me acuerdo cómo se llaman todas las nubes que uno le enseñaron, ¿verdad? Pero, ¿qué? Porque uno le Sí, las enseñaban capas atmosféricas. todas esas cosas que uno le enseñan que no sirven para mucho hasta momentos como este. Excepto que uno sea meteorólogo. Ah, claro, no, en ese caso sí. Eh, y en eso esa voz me dijo, la respuesta está en Jung, Mm. punto. La respuesta está en Jung. Eso fue todo lo que dijo esa voz. Yo no sentí ninguna conmoción, no dije, ay, pues sí existía Dios. No, 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 realmente en mi sueño no hay no surge ninguna pregunta, nada me pareció raro de que una voz me esté diciendo eso. O sea, vos estabas viviendo la película, así. Total, 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 en una sensación
como de total cotidianidad, como si mi vida fuera estar sentado en medio desierto oyendo voces del cielo, ¿verdad? Y yo me levanté y yo dije, ok, voy a ir a, voy a ir a ver qué con Jung, ¿verdad? Entonces me puse a revisar apuntes del posgrado y algunos libros que tenía por ahí. De pronto me dije, yo, yo podría entrarle más al tema de la alquimia. Eso fue como una idea mía, ¿verdad? Porque para Jung era muy importante, eso lo habíamos mencionado en algún otro Ujú, capítulo. ujú. Pero rápidamente me desinteresé porque la alquimia que a él le interesaba era la alquimia de la Edad Media, la alquimia, diríamos, más occidental, la alquimia más europea. Mm. Lo que uno comúnmente entiende por alquimia, ¿verdad? Que son como esos magos y haciendo pociones y... Varas químicas Ajá, ahí, ajá. transformando los elementos en oro. Exacto. Y entonces como que perdí conexión con mucha velocidad Ujú. hasta que recordé algo. Recordé que Carl Jung había prologado un libro sobre alquimia taoísta, Mm. que es el libro de La Flor Dorada. Y en ese momento caí en Me voy a cuenta, morir. no, esperemos que no. O sea, sería demasiado, Demasiada demasiado fuerte morir en medio episodio nosotros hablando de sobre la esto. muerte. Acuérdate que ahí tenés agua. Fue el agua. Ah, fue el agua. Sí, Ah, ya. tal vez lo que vos contabas de ese conducto. Listo. Eh, entonces ahí caí en cuenta que yo el libro nunca lo había leído como de inicio a fin. Y dije, bueno, aquella alquimia no me interesa demasiado, esto es alquimia taoísta, a mí el taoísmo me parece interesante, me puse a leerlo y lo leí, no me dijo nada, Mm. no me dijo nada. Terminé el libro y dije, ok, no sabría ni qué puedo yo extraer de aquí, es demasiado críptico, o Mm. sea, son como capas de capas de capas de capas donde no sabes cuál parte es metafórica, cuál parte literal, o sea, demasiado confuso para mí al menos. Ujú. Entonces me puse a buscar en internet y me encontré que lo que hoy entendemos por budismo zen Ujú. es en realidad una conexión histórica que se dio entre el budismo que provenía de esta historia tal vez queda para otro momento porque hoy estamos hablando de la muerte. Bueno, pero el punto es que se dice que cuando el budismo empieza a propagarse, hay un deseo de llevarlo a la China. Ujú. Entonces, esta es una leyenda, no hay ningún registro histórico de que, como un montón de Como un estas montón. cosas. Como la leyenda de cómo nació el taoísmo. Casi, y Sí. casi como no sé, cualquier cosa. Sí. Y entonces, aparentemente algún abad de algún monasterio puso un papelito donde decía, aquel que quiera ir a propagar las ideas del budismo a China, de un paso al frente. Y entonces surge este maestro, que es Bodhidharma, un hindú, Ujú. y él dice, voy para China. Él llega a China y descubre que ya en China ya había un budismo, pero no era, digamos, estaba a punto de decir algo que yo no estoy en condiciones de poder afirmar. No es que no fuera representativo, sino que estaba compitiendo con un montón de otras religiones y filosofías. Además, y cuando decimos China, ¿de cuál China estás hablando? Es Sí. gigante, ¿ok? Gigante. Además, estamos hablando de momento de las dinastías y todo, no es la China que, digamos, que hoy nosotros conceptualizamos, ¿verdad? Ajá. Había una China septentrional, una China meridional, aquí había una dinastía, aquí había otra, esta iba en contra de esta, o sea, era como Game of Thrones, pero sucediendo ahí, ¿verdad? Ajá. He aprendido un montón de Game of Thrones gracias a mi esposa. Ahora me siento los domingos con ella a ver este rollo de los dragones. No Yo no, entiendo yo no, mucho, pero yo no me he dado permiso de caer porque sé que voy a ser atrapado. yo he visto como 4 episodios, me parecen muy interesantes. Bueno, entonces él llega y se da cuenta que el budismo está presente y entonces sus ideas empiezan poco a poco, donde él las empieza a compartir, se empiezan como a mezclar con las ideas taoístas que ya estaban presentes. Entonces algunos autores aseguran que lo que hoy entendemos como Zen es una mezcla entre el budismo hindú y el taoísmo chino. Y ahí sale el Zen. Entonces,
donde yo me encontré esa parte de la historia, yo dije, yo nunca he practicado Zen en mi vida. Mm, He tenido el deseo de ir aquí en Costa Rica hay un centro en Santo Domingo de Heredia, la Casa Zen, pero alguien diría, demasiado burda tu excusa. Claro que es una excusa. Eh, Al estar como al otro lado de donde, ¿verdad? Porque no es cierto que yo no hago viajes para ir, ajá. entonces por eso digo que es una excusa burda, pero el punto es que a esta altura de mi vida Ujú. nunca fui a ver qué con el Zen presencialmente. Entonces me interesó tanto eso que descubrí ahí y una frase en particular, Jorge, de Bodhidharma, que para mí fue como la invitación a internarme, bueno, hasta hoy, ¿verdad? Porque sigo ahí, o sea, Claro. sumergido, que es una frase de Bodhidharma donde él dice, nada es sagrado, Mm, nada es sagrado, nada, nada. Todo es pasajero, todo es efímero, que alguien diría, y suena como budismo, claro, pero es que el budismo tiene toda una metafísica. exacto. ¿Verdad? Y además aquí voy a decir algo que yo no estoy en condiciones de afirmar, pero vos ves que ellos tienen, aunque sea metafórico, tienen como, voy a decir eso y por favor que si alguien sabe budismo va a decir, Alan, bateando, sí, creo que estoy bateando, pero parecen deidades. No al estilo del hinduismo, que ahí sí está clarísimo que hay como, sí, como niveles, ¿verdad? Yo no Claro. podría decir eso mismo del budismo, pero me parece que sí, digamos, hay una especie de adoración a ciertas cosas. Y entonces donde yo leí esta frase Bodhiarma, yo dije, creo que llegué. Ahorita que me estás diciendo esto, me acuerdo de una conversación que tuve con un amigo hace unas semanas atrás sobre esa necesidad del ser humano de siempre estar persiguiendo algo y de alguna manera creándose historias para poder soportar o sobrevivir Sí, a esta realidad. Y que como en el budismo nos invitan a estar presentes claro. de manera general. Pero yo le decía, me parece muy extraño que en el budismo, en su mayoría de versiones, hayan historias metafísicas, hayan eh, sus diferentes simbolismos y todo, porque eso no es estar presente. Y entonces, en ese momento yo decía, pero ¿qué sí? ¿Cuál es la idea filosófica que nos invita a mantener una presencia absoluta? Una presencia en donde no necesitemos absolutamente nada, no persigamos nada, no busquemos nada y estemos bien con lo que es. Mm, Zen. sí. Sí. Eh, a mí, digamos, en estos meses de práctica, porque bueno, como lo vamos a conectar, o vamos a tratar de conectarlo con el tema de la muerte, Ujú. esta nota al pie de página es la que me parece que le da como ese toque místico a esto. El 20-21 de enero mi papá estaba en perfectas condiciones. Mm. O sea, yo no me fui a buscar una respuesta porque mi papá estaba falleciendo. Ajá. No, mi papá estaba, hasta puedo decirlo, estaba en mejores condiciones físicas que yo, 20 años más mayor que yo, ¿me entendés? Entonces Alan, no es una reacción a eso. Lo que quiero explicar es que alguien dice, claro, se asustó Alan, se sí, 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 asustó, sí. ¿verdad? Donde la vio fea, se asustó y salió a agarrar sus libros a ver cuál explicaba algo. No, mi papá estaba perfecto. Y hay algo que no has mencionado que me parece también importante y es que ya tenías varios meses o semanas de haber vuelto a conectar con la meditación. Sí, sí. La verdad es que sí. Ya eso se había reactivado, pero no al nivel en el que estoy ahora, Jorge. Por favor, que no se oiga como un nivel superior y inferior. Voy a decir, bueno, macho, trabajate el ego. Ahora sucede que estás en un gran nivel. No, me refiero a la intensidad. Sí. No a que he logrado más o he logrado menos. O sea, sí estaba conectando con la meditación, pero todavía continúa siendo como una de las prácticas del día. No, ahora realmente, o sea, es un elemento mucho más protagónico de lo que me atrevería a decir que ha sido. No, creo que cuando empecé a meditar hace 11 años era algo muy masivo en mi vida, después fue perdiendo fuerza. No diría que es tanto como en aquel momento, pero me gustaría pensar que lo estoy haciendo tal vez como
Diría el Zen, ahora sí lo estoy tratando de hacerlo sin perseguir. Ujú. Creo que en aquel momento andaba persiguiendo todavía cosas y me preguntaba si esto le iba a servir a los consultantes y si yo podía hacer un crossover con la psicoterapia y si de pronto yo podía, no sé, tal vez no ser tan apático como yo sentía que era en los 40. ¿Me entiendes? Ahora mi approach es muy Sí. diferente, o Nada de sea, sagrado. ya no va por ahí, Sí. ya no va por ahí. Entonces, lo que quise es seguirlo históricamente, entonces empecé a buscar libros sobre budismo Shan, que es el budismo, el budismo de origen chino. La palabra Zen, la palabra Shan, viene de una palabra en Pali. Sí, creo que Pali es el idioma, uno de los idiomas de los hindúes. Sé que no es en sánscrito, creo que es en Pali. Me disculparán si en eso no lo tengo tan preciso. La palabra es Jnana. Jnana, Shan y Zen significan lo mismo. Es como contemplar, como, como sitting still, como siéntese. Inquietud Sí, como, total. exacto. Entonces, mucha gente lo que hace es plantear que los tres términos hacen referencia a lo mismo, al acto de meditar. Entonces, yo quise aprender cómo se medita al estilo Shan Ajá. chino. Porque, bueno, me imagino que debe de tener como alguna guía. Claro, lo que hice fue que encontré un grupo maravilloso que ellos están físicamente en Tallahassee, eso es en Florida. Tienen un maestro maravilloso. Él es doctor en filosofía, filosofía plain, digamos, filosofía occidental, y luego se volvió un monje de budismo Chan. Entonces es lindísimo ver cómo él puede hablarte del budismo y de Hegel y se devuelve para acá y hace Mm. Wittgenstein. O sea, a mí él me encanta. Mi esposa asegura que es de las cosas más aburridas que ella ha escuchado. Él no es particularmente muy elocuente, pero a mí él me transmite, como era esperarse, yo observo a alguien con esa cantidad de saber y además aderezado como con una transmisión de mucha paz, de mucha calma y tiene mi atención total. O sea, ahí yo quedé y bueno, he aprendido mucho, he leído la gran mayoría de sus libros y luego dije, ok, ¿qué con el Zen? ¿Qué con el Zen? O sea, eso sigue estando pendiente para mí. Y entonces lo que hice fue, ya yo tenía bastantes libros sobre budismo Zen y empecé a estudiarlo y a practicarlo, porque digamos, la práctica de ellos, lo que ellos llaman el Zazen, eh, tiene como ciertas peculiaridades, no es como yo solía meditar, pero he recordado algo que me ha enternecido mucho y ya paro acá para volver al tema que hoy estamos tratando de compartir. Cuando yo tenía como 8 o 9 años de edad, mis papás deciden matricularme en una academia de artes marciales, en Mm. aquel era Karate Do, y el sensei, antes de empezar a practicar, nos sentaba viendo hacia la pared y nos decía cierren sus ojos y yo les aviso cuando se levantan. Esa era su única instrucción. Para un chiquito de 8 o 9 años, digo, eso no, digamos, es como, ¿de qué diablo se trata esto? ¿Verdad? Pero bueno, ve que 40 y restico años después yo dije, la primera vez que alguien me sentó a meditar, estaba meditando al estilo Zen. Claro. Nada más no sabía. Ajá. Yo creo que el profe sí, yo creo que el sensei sí, digo, me gustaría pensar que sí, tipo encantador, lo recuerdo con mucho cariño. Y ahora estoy totalmente, sí, o sea, me ha ayudado mucho con lo de mi papá, o sea, siento que estas respuestas o este modo de, hay un par, y ahora sí lo vamos a poder conectar con la muerte, vas a ver, Jorge. Yo Hay, confío. hay un par de preceptos de ellos que a mí sí, me han impresionado muchísimo y incluso en consulta hay personas que se han visto beneficiados como de tratar de, por lo menos temporalmente, observar lo que les está sucediendo desde acá, que es por un lado la invitación de ellos a no reñir con tu estado emocional, Mm. lo que ellos llaman, bueno, en inglés, porque los que yo escucho
están en países angloparlantes, ellos le llaman el emotional tone. Entonces ellos dicen, si usted al meditar va conscientemente tratando de que eso se transforme, no estás meditando. Además, estás negando tu momento actual, estás negando tu realidad. O sea, si estás enojado, estás enojado. Medita enojado. No medites para que se te quite el enojo. O sea, la meditación no es una terapia. Ok, entonces yo lo que te dicen es, ¿está enojado? Maravilloso, meditemos. No es racionalícelo, no es entiéndalo, no es historícelo, no es, claro, yo estoy enojado porque Jorge... No, si usted puede tener la honestidad para decir internamente, estoy muy enojado, y acto seguido empezar a meditar, ellos dirían, ok, eso se parece más a lo que entendemos por meditación. Porque al menos los maestros que yo estoy siguiendo y tratando de aprender de ellos, un buen número de ellos la palabra mindfulness la utilizan de un modo bastante peyorativo. Es como ese invento ahí que se hicieron de este lado, como de que es un poco terapéutico. O sea, eso no era, eso desde el inicio no era, ¿verdad? Si era o no era, yo no me voy a meter en esa discusión, hoy no me importa tanto. Entonces, para ellos, meditar, meditar se vuelve complejo porque es un ejercicio que no tiene propósito. Y la mente occidental no hace nada si no le encuentra un propósito. Y ellos dicen, sí, y eso es lo que usted tiene que hacer, asegurarse de no tener un propósito, nada más de sentarse a hacerlo. Entonces, claro, todo nuestro wiring, todo nuestro sistema nervioso es como, ok, como sin propósito. Ellos dicen, eso es ese escozor que usted siente, esa sensación de incomodidad de que con esto, esa es la que usted tiene que domar. Ellos a cada rato dicen, esa frase me encanta, ellos dicen, don't follow your heart, tame your mind, es lo que ellos dicen. No siga su corazón es como un mar picado. O sea, su corazón no es un buen consejero, porque su corazón hace apego, o sea, no. Entonces, no siga su corazón, trate de aprender cómo a domar su mente. Por eso es un taming, ¿verdad? Es tame your mind. Literalmente sin objetivo alguno. Sin objetivo. No pretenden llegar a nirvana, no pretenden llegar a nada, No, aunque simplemente... ellos sí tienen un concepto que es lo que llamarían lo que ellos llaman la realización sudden, es la palabra en inglés, o sea, que es como, puff, ¿cómo decís que algo? de repentino. Ajá, ajá. La iluminación repentina, que es lo que ellos llaman el Satori. ¿Verdad? Que es un montón de puff. Iluminación. Ok. Pero bueno, lo que te iba a decir es sí, que ellos, o sea, si vos cuando estás a punto de sentarte a meditar, llevas un objetivo, ellos dirían, levántese, levántese. No, no pierda su tiempo. Esto no es para eso. Entonces mejor vaya a barra o mejor, no sé, vaya conteste correos porque lo estás de alguna forma tergiversando. Ese es un concepto. Porque, ojo, y eso va a dar, creo yo, para muchos capítulos si el tema te interesa, porque es como el toro mecánico en el que me encuentro en este momento, que me bota cada 3 segundos, pero yo me monto, ¿no? Y me bota y me monto. Ok, ¿qué es? No hay nada que perseguir porque ni siquiera posees un ego. Entonces es muy loco que vos trates de como de eliminar los resultados del ego si ni siquiera eso está ahí. Esa idea, Jorge, o sea, a mí me ha quitado el sueño. O sea, creo que en parte por mi profesión, pero también porque hay una parte mía que lo entiende, hay una parte mía que piensa que es una locura, ¿verdad? O sea, entonces, o sea, ellos lo que dirían es, usted va a meditar hasta que descubra algo que siempre fue. O sea, usted no va a alcanzar el no ego. Es que nunca hubo uno para empezar. Entonces, todas las horas que usted va a invertir hasta que usted diga, ah, ok, no hay. Es cierto. Ya se siente así. Y por eso ellos tienen esos koans que no tienen demasiado sentido y simplemente son estímulos para romper esos patrones. Claro. Tanto los koan como los haikus, que es la versión un poquito más poética, ¿sí? Y el koan, a diferencia de una adivinanza o de un juego mental, el koan más bien lo que te está tratando de generar a vos es
como un habituarte al sinsentido. Ujú, ujú, Que puedas habitar en lo no lógico y que no vayas a sentir angustia por eso. ujú. El segundo concepto que ellos me parece que subrayan muchísimo, que tiene que ver totalmente con el fallecimiento de mi papá, según yo, es lo que ellos mismos dicen, esto no es un producto del Zen, es un producto del budismo que nosotros hemos, ¿verdad? Porque ellos siguen al Buda ahí. Claro. O sea, en el fondo ellos son budistas, ¿verdad? Porque muchas veces alguien podría decir, ok, pero el Zen es como una disidencia. No, es un tipo de budismo, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que el principio, ¿cómo es que lo dijo un señor que escuché hace como un mes? Dice, eh, si es importante, ¿cómo fue que dijo? El Buda histórico nos enseñó que los apegos generan sufrimiento. Él dice, eso es cierto, pero hay algo más importante que eso, que es aprender a no tener preferencia. Que ellos pasan constantemente insistiéndote en eso. Que es, ok, ve, es tu mente. ¿Qué es tener preferencia? Es muy fácil, Jorge. Es cuando yo estoy comparando Ujú. la realidad que vivo con la realidad de mi cabeza. La no aceptación de lo que es. Claro. Entonces ellos lo Ujú. que dicen es, cada vez que usted se atrapa prefiriendo algo, ahí ya hay un apego. Claro, ay, me gustaría estar en otro lado en este momento. Me gustaría Ajá. ser otra persona, es lo que yo oigo en consulta todos los días de la vida. Me hubiera encantado haber logrado tal cosa en el pasado. Si En, pudiera, las personas que creen que en el pasado pudieron haber cambiado algo de su destino. en efecto, los ejemplos que pones todos son pertinentes y hasta podríamos poner algunos más escandalosos, escalofriantes, como ojalá algún día esté mejor. Mm, exacto. Ok, ojalá algún día tenga más paz que la que tengo hoy. Y ellos dirían, eso es una preferencia, man. Sí. Aquí no estamos haciendo eso. O sea, usted no viene aquí para estar mejor. Usted viene aquí para estar. Y si usted puede realmente estar, no estar mejor, estar peor, estar, Estar. estar. Ok, esa es la clave. Por eso ellos piensan que de los maestros que según ellos han alcanzado la iluminación, si tuviéramos enfrente a alguno, casi no podríamos percibir la diferencia. Porque sigue haciendo lo mismo que vos y yo hacemos. Nada más que lo hace con un sentido de total como conexión. ¿Verdad? O sea, no está añorando y no está deseando. Es como el tema del deseo también. Ellos insisten mucho en el Bueno, tema y del eso deseo. definitivamente es presencia absoluta. Sí. Es estar. Entonces bueno, ahora te planteo este puente para que también para que podamos interactuar vos y yo. El haber estado 22 días viendo a mi papá en una camilla de cuidados intensivos, tu mente inmediatamente te tira escenarios alternativos, todos. Claro. Si la enfermera no me tratara tan concha, si realmente me aceptaran en el colegio de psicólogos cuando yo vengo en horas que no son de visita, si mi familia se pusiera más activa, todos son preferencias, todo es lo que yo querría que suceda. Y entonces ahí es donde el Zen viene a decirte, no, man, su papá está en una cama falleciendo y usted está frente a él. Eso es lo único que es real. Es Mm, lo único que es real. Si él va para otro lado, si hay un afterlife, si él te está escuchando, si lo que vos lo decís se lo está captando a algún nivel, todo eso son creaciones de su mente. Lo ajá. real es que él está ahí y usted está aquí. ¿Puede usted nada más estar aquí? Te digo, o sea, digamos, me pasó una anécdota espantosa, no que me pasaron bonitas, no, sí es cierto, me pasaron algunas muy chivas, por ejemplo, verlos a ustedes el día para mí fue muy conmovedor, Mm, porque además me di cuenta del montón de gente que saca un ratito de su vida para irte a acompañar. Y esa es una anécdota hermosísima y te lo agradezco en frente de de todos fijo. nuestros amigos. Ok, lo que iba a decir es, un día llego a visitar a mi papá, yo no sé si en todos los hospitales de Costa Rica, pero al menos en el que mi papá estaba, ellos piden que la familia de alguna forma elija un contacto que es con quien los doctores van a hablar, porque todo el mundo quiere preguntarle cosas a todo el Claro. mundo. Y obviamente el trabajo de ellos no es atender a mi papá, es atender un montón de gente, ¿ok?
Entonces, bueno, al final yo quedo como ese puente, ¿verdad? Era un momento incomodísimo, Jorge. Cuando yo estaba atendiendo, almorzando, yo volví a ver el teléfono y decía Hospital San Juan de Dios. O sea, era una sensación espantosa, Mm, espantosa, porque nunca, o sea, las buenas noticias era está estable, o sea, era lo mejor que yo podía escuchar. Pero bueno, el punto es que un día llegó en la mañana y mi papá no está en la camilla. Y está todo dobladito, como su oh, cobijita y como yo sentí algo tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, tan feo. Y alguien, había un doctor, hay un residente, y él me dijo, ¿usted es familia de don Jorge? Y yo, sí, soy el hijo mayor. Me dice, no, no se preocupe, es que le andamos haciendo un proceso de diálisis en otra parte del hospital. Entonces, hoy sí no lo va a poder ver porque eso va a durar 3 horas. Usted no se puede quedar 3 horas aquí esperando, pero ya, él vio mi cara como de, ¿cómo no me claro. avisaron que ya él no está aquí? ¿Verdad? Eh, pero bueno, lo traigo como un ejemplo de ahí, como dicen las películas, ahí vos ves pasar todo así como, Ajá. ¿verdad? Eh, y bueno, ese volver a la calma, ¿por qué? Porque acto seguido, Jorge, a mí me tocaba seguir, digamos, tratando de crear las condiciones más propicias para mi papá dentro del hospital, tratar de generar la mayor nivel de contención para mis familias, porque digo, familia nuclear, mi familia, familias extendidas, y, y lo tomo como una práctica de estar. O Ujú. sea, tengo como casi todo lo que va el 2024 de estar practicando estar. Esta es una de las maneras en que las personas se pueden preparar para estos momentos. Claro, claro. Y vamos a ver, conceptualizarlo, hablar de ello, leerlo, escribir con respecto a ello, conversar con algunas personas, tener estas conversaciones con la familia, con los seres queridos, con los amigos, definitivamente es mucho mejor que no hacerlo. Claro. Empecemos por ahí. Sí, sí, Y la verdad es que vivimos en una sociedad que tiene como tabú este tema, sí, así como otros, pero la muerte en específico es algo temido por muchos. sí, sí, Eh, y esa no es una vida que valga la pena ser vivida, sí. sin afrontarnos al hecho de que en cualquier momento las cosas se van a acabar para nosotros y para las personas que nos rodean. ¿Y qué Total. vamos a hacer al respecto? La vida continúa y puede parecer una idea fría, pero bueno, es que no nos vamos con una gente que se va primero que nosotros. No, 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 estoy de acuerdo y también me parece que cada quien tiene que buscar como su propio toolkit. O sea, digo yo que esto suena un poco místico porque fue extemporáneo. Fue mi esposa la que me subrayó, donde me dijo, Alan, yo sé que vos no crees en nada, vos nunca crees en nada, pero ¿no te parece realmente curioso? Como que algo en tu mente te dijo, vaya, medite un rato, Ujú, puede que pronto lo necesite. ujú. Y bueno, yo he sentido el deseo de meditar más a lo largo de todos estos 11 años y a veces digo, otro día arranco. Sí, sí, Oh, sí. hoy, Lo hemos conversado varias hoy veces. está Wimbledon cuartos de final, digo, ¡Ja! otro día medito, ¿verdad? ¿No? Y realmente algo, no del orden de lo superyoico, Jorge, no fue que una voz en mi interior me dijo, Claro. medite. No, 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 no. Es como, yo creo que es un buen momento. Yo creo que es un buen momento. Fue como eso que llaman corazonada. Una corazonada es lo que Jung llamaba, porque fue el que mencionamos inicialmente, Ujú, una sincronicidad. ujú. Alguien diría, no fue muy sincrónico, pasaron 3 meses de diferente una cosa y otra. Es totalmente sincrónico. ¿Por qué? Porque aunque yo no pudiera hoy decir cómo me habría ido sin, sí puedo hoy decir cómo se sintió diferente con. O sea, no lo puedo comparar Claro. con otra escena donde Alan está viendo a su papá fallecer y no meditó. O sea, ese metaverso yo no tengo acceso para verlo. Pero al que sí me tocó recorrer, donde yo observaba, por ejemplo,
De algunas veces no te tratan tan cariñosamente dentro de las instituciones. Están bien, pues, Encima de la situación que ya es difícil, ¿verdad? no controlamos lo que hagan los demás y en un hospital, bueno, ya lo hablamos, o sea, Sí, un médico que tiene pocas horas de sueño, no se ha alimentado bien, es sí. la realidad, y está atendiendo personas en diferentes condiciones difíciles y a sus familias, no podemos esperar que No. nosotros seamos el centro de atención. Yo más bien cuando recibía un trato, casi en algunos casos diría hasta cariñoso, más bien lo tomaba como un regalazo. Sí, excedió mis expectativas. Totalmente. Y Ujú, cuando nunca fui maltratado, ¿ok? ujú. Pero sí había momentos donde yo dije, puña, ese tono de voz tal vez no era necesario. Yo te estoy hablando realmente como bajito, podríamos quedarnos acá. Bueno, también ve que ahí es donde uno se da cuenta si su teoría realmente uno la puede pasar por el cuerpo, porque eso Exacto, no es personal. exacto. Él no dijo, ma, ya viene aquel ma que... No, es como, yo no sé quién es usted. Ok, sí, ese es su papá y estas son las Sí, condiciones, sí. estos son los signos vitales. Mañana le avisamos cómo sigue ya. Chao. Porque además él estaba en una sala de cuidados intensivos, Jorge. O sea, uno ahí estornuda y se puede, o sea, pueden morir personas, pues están en estados hipercríticos, lo recordarán de toda la temporada de la pandemia. Ok, entonces yo tampoco me podía quedar ahí como, o sea, como sentado leyendo, diciendo, voy a esperar que mi papá de aquí, no, de ahí, era como, ok, cronometrado, usted tiene 15 minutos, úselos bien, ¿verdad? ¿Por qué lo hice así? Porque yo no quería monopolizar los horarios de visita para que todos los familiares de mi papá pudieran ir. Entonces, ahí es donde ellos me dijeron, no, pero usted sí puede ir en otro momento, eso sí, son 15 minutos, eso es lo que Mm, usted tiene. mm. Y yo dije, sí, entonces mis tíos y lo iban a visitar y yo iba en ese ratito. Eh, fue, sí, sigue siendo, es que no lo puedo decir en pretérito. O sea, ha sido una práctica, ¿verdad? Porque yo con mis existencialismos y, ¿verdad? Todas estas cosas que, digamos, son Exacto. como mi gran tema. Uno de mis grandes temas, tengo otros, pero digamos, Sí, ahora el Zen. sí, 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 Y otros. y probablemente después vuelva al existencialismo y así va la cosa. Eh, también agradezco el hecho de que, sí, que creo que esto es oír un poco soberbio de mi parte, pero, o sea, estaba mejor preparado en abril que en diciembre. Mm, ujú. E insisto, y alguien dice, pero si se hubiera muerto en diciembre, ¿usted qué sabe? En efecto, no lo sé que no lo sé. Pero yo sí sentía una seguridad, o sea, sentía algo en mi interior que alguien puede decir, autosugestión, tal vez. ¿Estás ilusionado con la nota del Zen? Muy probablemente. Pero yo sí podía ver como los embates, como digámoslo así, digámoslo así, como las espadas viendo para acá y yo, tranquilo, 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 tranquilo. Ajá. O sea, usted puede manejar esto, usted puede, relájese. A veces Sí. pude, a veces no pude, pero siempre era esta sensación de, ok, hoy no estuvo tan bien manejado, Mm, pero puedo intentarlo de nuevo. Esto que dice Alan Watts, Alan Watts lo dice lindísimo, lo decía. Alan Watts dice, no estás obligado a ser la persona que eras hace 5 segundos. mm. Entonces, Sí, como era ese todo constante años. cambio, era como, ok, no me salió esa, ok, pero mañana tendré que volver. Están las enfermeras, está el doctor, está el oficial de seguridad, está el que cuida el carro. O sea, los personajes me los voy a volver a topar mañana. Entonces, hoy no se sintió tan fluido. Mañana podría ser un esfuerzo. Era muy bonito porque mi esposa me regaló un mala. Bueno, para los que no saben, el mala es este aparatito que usan en el oriente para andar meditando, como Como con bolitas. estas bolitas que se parecen mucho al rosario católico. Entonces mi esposa me regaló uno, digamos, el mala normal es de 108 bolitas, el que usan los monjes es de no sé cuánto, pues larguísimo. Y la gente que anda meditando constantemente anda uno que además puedes andarlo acá, tiene 21 bolitas. Entonces mi esposa, donde me vio tan emocionada meditando, me dice, o yo le dije, no recuerdo, le dije, ¿no tenés un mala más portátil? Y me dice, sí, por ahí tengo uno, entonces me lo dio. Entonces era muy curioso porque, digamos, cuando yo estaba esperando a que en el hospital me renovaran algún permiso, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí, yo trataba como que no se viera, trataba como que fuera acá, ¿verdad? Como, ok, Ujú. andaba meditando.
Y más de una vez una señora me volvió a ver como diciendo, qué muchacho más devoto, ¿verdad? De ver como por el tercer misterio. Sí. Eh, y bueno, hablando de eso, fue, fue también una prueba, sí, ya no lo es, pero lo fue. También fue una prueba de tolerancia y la tolerancia Mm. no es mi fuerte, porque toda la gente se acercaba religiosamente Ujú, a hablar conmigo. ujú, Porque más un montón de gente ni sabe que no lo soy. Hay un ujú. montón de gente que conocía a mi papá y dice, si don Jorge era ese nivel de devoto, pues su hijo tal vez no sea ese nivel de devoto, pero algo, ¿verdad? Entonces ni se imaginan que yo no soy creyente. Entonces, de ahí la gente, de cada, digamos, frase que venía hacia mí estaba como aderezada de un montón de simbologismos Sí. del cristianismo y, y ellos sin saberlo también me ayudaron a practicar el poder decir, "Ay, nada más agradézcalo, Ujú, relájese. ujú. O sea, no tenés que iniciar una discusión teológica de los pros o contras de si los ángeles existen o no existen. O sea, nada más diga gracias y además trate de vivirlo. O sea, trate de vivir la experiencia de que hay alguien que usted nunca lo ha visto en su vida y está rezando por usted. Claro. Entonces también esa parte fue bonita, porque en otro momento de mi vida probablemente ante el dolor que está experimentando he dicho, aprovechando que usted me está mandando buenas vibras, quiero explicarle que eso no existe. Pero, o sea, hubiera salido con una pachotada de ese Ajá. estilo. Ya ni siquiera estoy seguro si creo eso. Pero lo que quiero decirte es, también fue lindo donde la gente, eso era lo que tenía para darme, es un montón, porque además decía, estamos rezando por usted, por su papá, por su mamá, ¿verdad? Ujú, Y bueno, al inicio era un poco como... Y después yo dije, acéptelo, ujú. acéptelo. O sea, ¿por qué vas a pelearte con algo que viene de un buen lugar? Y al día de hoy, vieras que yo, ¿verdad? De pronto, no sé, me parece que mi papá, mi papá, indirectamente logró su cometido, que es que yo pueda hacer como que se dirijan hacia mí cosas religiosas y que yo pueda decir gracias. Gracias bien, no gracias como, Ajá. ¿verdad? Sino realmente gracias, gracias, gracias por eso que usted está diciendo. Mi papá era un creyente, o sea, cinta negra, digamos. Wow. Mi papá no es ese católico, que digo, no tengo nada en contra de eso, pero mi papá es de hacer peregrinajes. Descubrimos, no nos lo había contado, que él estaba planeando este año viajar a hacer la peregrinación de Santiago de Compostela. Ese era el plan y muy al estilo de mi papá, lo íbamos a saber hasta que él estaba en el aeropuerto. Wow. Y bueno, entonces el tema de la muerte, la preparación, o sea, esto me ayudó a prepararme para la muerte de mi papá y sucedió algo mágico, Jorge, que es que había una posibilidad que cuando mi papá falleciese, ya ese furor en mí iba a desaparecer, ¿verdad? Como que ya, y al contrario, está mucho más renovado y ahora digo, ok, si yo lograse en mi lecho de muerte poder, digamos, ojalá tener hasta la movilidad y, digamos, el sistema nervioso con algún grado de uso o de función para poder decirle a alguien, no tiene que estar triste. O sea, todos sabíamos que esto va a pasar. O sea, relájese. O Ujú. sea, lo importante fue lo que vivimos. Digo, algunos creerán que uno va para otro lado, otros tal vez crean otras cosas. Jung lo decía. Jung decía, solo hay dos mitos para enfrentarse a la muerte. Solo hay dos. Está el mito de los que creen que hay algo después y está el mito de los que creen que no hay nada después. Ninguno tiene pruebas de nada. Los dos son mitos. Usted Claro. elija el que a usted le sirva. Total. El que a usted lo haga sentirse cómodo, ese es su mito, ¿verdad? Y bueno, he leído, en marzo empecé a leer un libro, en marzo mi papá no estaba enfermo todavía. Todo lo de mi papá sucede el mismo mes, todo sucede en abril, todo, 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 todo. Mi papá a finales de febrero ya ha cumplido 72 años de edad. Eh, en marzo me empiezo a leer un libro que se llama On Death and Dying, sobre la muerte y morir. Insisto, mi papá estaba bien. O sea, yo no lo leí por mi papá, yo lo leí porque yo vi el título y dije, wow, ¿qué título? Sí, ¿Cómo no me sí, voy a sí, leer sí. este libro? Claro. ¿Verdad? Y el primer capítulo, Jorge, hablaba de lo poco conveniente que resultaría morir en un espacio donde no tenés conciencia, como sería una sala de hospital.
que fue exactamente como mi papá murió. Entonces yo estaba en marzo leyendo ese libro y donde el autor exponía sus argumentos, yo decía, no, sí, para todos los que estamos tratando de tener algún gradito de conciencia, estar ahí sedado no parece ser como el fin deseable. Y un mes después estaba viviéndolo. Mm. Yo no, estaba viendo a mi papá vivirlo y mi papá no se despide. O sea, la última persona con la que él conversó fue conmigo, pero fue una conversación como súper. Cuando digo cotidiana, quiero decir que el mío como, bueno, están esas tarjetas, están esos seguros, o sea, si pasa algo, agarra de acá y pagas acá. O sea, mi papá me dio como una serie diríamos en tico, me dejó unos mandados por hacer. Esa fue mi última conversación con él. Mm. Y ya después de eso, fueron 22 días donde yo lo iba a visitar, pero mi suegro, que vos sabes que es médico, mi suegro me decía, la cantidad de dolor que su papá está viviendo es tan brutal que no hay forma que él escuche nada. Porque, o sea, si él se levantase 2 segundos y experimentase lo que está sucediendo en su interior, o sea, él se arrancaría todo del dolor. Entonces, créame, él está hiper sedado. Wow. Yo tuve, entre todos los maravillosos consultantes, gente que conocí en mi vida, yo atendí a alguien que es un intensivista. Entonces, en algún momento que estaba en el hospital, escribí. Le dije, fulanito, mi papá está en cuidados intensivos y lo que fuera. Y muy amable, porque digamos, ya él ya no es como un consultante que asista frecuentemente a mi consulta. Y me dijo, Alan, en cuidados intensivos nosotros tenemos una regla clarísima. Si no lo podemos mejorar, nos vamos a asegurar de que no sufra. Entonces, tranquilo. Él no está sintiendo nada, Mm. nada, nada, nada. Ujú. Ahí lo que estamos haciendo es permitiéndole al cuerpo a ver si el cuerpo puede regenerar algo, porque la medicina no puede. Entonces, si él regenera, sale. Si no regenera, él no lo dijo así, pero digamos, ahí se queda. Y Ajá. al final, bueno, pues se quedó ahí. Pero la muerte, en este momento, Jorge, no se me ocurre otro tema más interesante. Pues es un tema muy interesante y definitivamente vamos a tener más espacios en el que vamos a hablar de ello. Yo de mi parte me siento muy honrado de que hayas venido a compartir con nosotros un poquito de tu experiencia, de cómo lograste lidiar con ella, Sí. por sincronicidades, por intereses, cada quien Por por casualidad. casualidad. Pero definitivamente es un tema que yo creo que es digno de ser conversado constantemente porque es parte de la experiencia humana y quien, como decía Séneca, quien le tenga miedo a la muerte no hará cosas dignas de quien esté vivo. Ahí está. Y para poder perder el miedo hay que hablar de ella y aceptarlo como parte de nuestra experiencia. Es lo que es. Es así. Muy zen. Lo que es. Lo que es. Pues espero que... no sé si decir que hayan disfrutado de este No, re que te capítulo. pasamos. Sí, Yo no estaba viendo el monitor. eso pasa, pero así es la vida también. El Hay tiempo que es editar relativo. ahí. No. Chicos y chicas, estamos de vuelta Estamos de vuelta. y agradecemos que se suscriban, que compartan nuestros episodios. Ese es un apoyo que nos pueden dar que no cuesta nada y hace demasiado bien, Sí. así llegamos a más personas. Sí, muchas gracias a todos por sus muestras de cariño, de acompañamiento y la energía que nos ha hecho reunirnos a Jorge y a mí no solo está presente, sino que está renovada. Entonces, ahora estoy seguro que habrán otros tópicos que probablemente en otro momento no eran tan trascendentes y de pronto le pueden servir a alguien de aquí en adelante. Total. Nos vemos.